Buenos días. Esta mañana vamos a iniciar el día con el simposio de Laboratorios Janssen. Agradecer por parte de la Junta Directiva de la Sociedad el patrocinio y que Janssen se haya mantenido a nuestro lado y manteniendo la situación y el simposio, a pesar de que han cambiado bastante las circunstancias que inicialmente habíamos contratado. Y bueno, y en general agradecer a Janssen su colaboración constante con nuestra sociedad. Ahora el simposio se titula Actualización en el paciente con cáncer de próstata hormonosensible de alto riesgo y nos lo va a dar el doctor José Rubio Briones, que es el jefe de servicio de urología del Instituto Valenciano de Oncología de aquí de Valencia. Buenos días. En primer lugar, querría agradecer a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria la oportunidad que nos da, en nombre de Janssen y en el mío mismo, a presentar esta actualización. Creo que en esta fecha es obligada a actualizarnos todos en el manejo del cáncer de próstata y, si bien me gustaría estar con todos ustedes presentes y poder establecer un diálogo más humano y más cercano, pues bueno, las circunstancias mandan y aquí estoy solo a 10 metros de la persona más cercana, por eso me permite estar sin mascarilla e intentaré hacerles en esta hora que tenemos por delante lo más ameno el simposium que Janssen me ha pedido realice. Bueno, la estructura del simposium vamos a intentar que hable yo más o menos entre 20 minutos, media hora, actualizándoles las distintas facetas del manejo actual del cáncer de próstata, que ha cambiado mucho en los últimos 10 años, como todos ustedes saben, y quiero que sepan que tienen abierto la posibilidad de hacer un chat y preguntas que el moderador virtual, en este caso, coordina de tal forma que me las puede pasar a mí en cualquier momento y en la segunda parte del simposio haríamos como una especie de debate virtual. Bien, yo ofrezco mi visión clínica del cáncer de próstata metastásico en 2020, independientemente de lo que opine Janssen, y bueno, pues sí que he recibido emolumentos por muchas casas por charlas similares a esta. Y bueno, para introducir el tema, el cáncer de próstata, aquí es muy importante clasificarlo en subgrupos de riesgo en todos sus escenarios, también en el metastásico, porque a la izquierda de sus pacientes, de su pantalla, tienen estudios randomizados con quimioterapia, en el que pueden ver que la mediana en supervivencia global del grupo de peor pronóstico, como es el cáncer hormonosensible de nueva aparición y con alto volumen, pues se centra, y este es un dato muy importante que tengan en la cabeza, en 3 años de supervivencia global. Y a la derecha tienen estudios de práctica clínica habitual, americanos en este caso, que ese dato se repite exactamente igual que en los estudios randomizados. Es decir, el grupo de nueva aparición con alta carga tumoral vivían de media, vamos a ver, 3 años. Y este es un dato que, insisto, quiero que retengan en su cabeza. Hace unos años, la Asociación Española de Urología hizo un estudio de registro de incidencia de cáncer de próstata en todos sus escenarios y fíjense cómo el cáncer de próstata metastásico pues tenía también una incidencia menor, en torno al 4%, frente a lo que es el cáncer de próstata localizado o localmente avanzado, que es mucho más frecuente, como todos ustedes saben. Pero datos de la SEOM quizá afinan más en cuanto al número total de cánceres de próstata metastásico y se estima que aproximadamente en todo el país aproximadamente entre unos 1.300 y unos 1.500 pacientes año desarrollarán o debutarán con un cáncer de próstata metastásico de novo. Luego esto es el montante de pacientes que vamos a tener. Quizá un dato clínico que no tienen por qué tener ustedes en su rutina habitual es
cuántos pacientes o qué pacientes se nos mueren de cáncer de próstata. Fíjense que hay dos nichos de pacientes claramente diferenciados. Aquel paciente que viene de un cáncer de próstata localizado, que se trata, que tiene 10, 15 años por delante hasta que se puede morir, corresponde a un 44% de los pacientes que se nos mueren, frente a aquellos de aparición con metástasis desde el primer momento, que corresponden a más de la mitad de los pacientes que se nos mueren por cáncer de próstata, lo que se grafica en las gráficas de la derecha. La parte amarilla es claramente diferencial entre los pacientes localizados y los pacientes metastásicos de inicio. Pero ¿qué me pregunta a mí un paciente cuando le digo que ha debutado con un cáncer de próstata metastásico? Lo primero que pregunta la gente es: ¿cuánto me queda de vida? ¿Cuándo me voy a morir? Y cuando se lo dices, le tienes que responder que globalmente el metastásico son unos 4 o 5 años de vida. Si nos atenemos, si ese paciente es un paciente de alto riesgo, que luego lo definiremos, eso baja a 3 años, y entonces el paciente se lleva a la segunda pregunta, que es: bueno, pues ahora le pido por favor que lo que me quede de vida lo pase lo mejor posible. Y eso es una constante. Yo podría decir que esas dos preguntas me las hacen todos los pacientes, bueno, también los localizados, pero los localizados evidentemente les das mejores noticias. Luego el paciente primero lo que quiere vivir más, y eso se traduce en términos oncológicos en las tasas de supervivencia global. Y por contra también, o añadido o adendum, quiere vivir mejor, y eso se traduce, o tenemos que estudiarlo en términos de calidad de vida y en toxicidad de lo que le demos para que viva más. Esta es una tabla que parece farragosa, pero no lo es tanto, y le voy a intentar acompañarles a través de ella. ¿Qué tenemos en 2000, a fecha de hoy? ¿Qué tenemos que podemos ofrecer a nuestros pacientes? Tenemos el docetaxel y tenemos la asociación de abiraterona con prednisona. En docetaxel ha habido 3 estudios que cumplen todos los estándares, como es el GETUG, el Charter y el brazo C del STAMPEDE, que es un estudio diferente, pero también válido, más que válido diría yo, metodológicamente. Y en abiraterona prednisona tenemos el ensayo Latitude, que lo analizaremos hoy pormenorizadamente, y el brazo G del STAMPEDE. Fíjense que todos los pacientes en el recuadro amarillo incluidos en el ensayo Latitude, el 100% de pacientes son pacientes metastásicos de inicio y de alto riesgo. Frente a, por ejemplo, el 72% de esos pacientes metidos en el estudio que más ha metido de alto riesgo y metastásicos de inicios, como es el Charter, que mete 73% de pacientes metastásicos de inicio y solamente, curiosamente, un 65% de pacientes de alto volumen, con una definición que no es exactamente igual al alto riesgo en el Latitude, como luego detallaremos, pero bueno, que de hecho se solapan en más del 80% de los casos. Es interesante también saber que los pacientes que se han metido en los estudios de quimioterapia, muchos de ellos, un porcentaje no desdeñable de ellos, vienen de pacientes tratados, son metastásicos evidentemente, pero han sido tratados previamente en su fase de localizado, lo cual, como hemos dicho previamente, ya les confiere un comportamiento mejor. Y bien, entrando bien al ensayo que nos trae aquí, este fue un ensayo multicéntrico, internacional, en el que se incluyeron solamente, como he dicho, pacientes de alto riesgo metastásicos de inicio. Y los criterios de alto riesgo es que tenían que cumplir 2 de estas 3 condiciones: tener un grado Gleason igual o mayor de 8, tener 3 o más lesiones óseas o tener metástasis viscerales, que en próstata son pulmonares u hepáticas. Se subestratificaba, por la presencia o no de metástasis viscerales, que es un factor ominoso, y por el ECOG. Y había los criterios de exclusiones que hubieran recibido quimioterapia en algún momento. La randomización era al 1:1, y es interesante comentar que en contra de
a diferencia, mejor dicho, del abiraterona en fase resistente a la castración, aquí la prednisona se usaba a 5 miligramos y no a 10 miligramos, como era en los ensayos COU 301 y COU 302 pre y post quimio en el escenario de resistente a la castración. Aquí se usa 5 miligramos de prednisona. Y los endpoints eran endpoints, como dicen los ingleses, hard endpoints duros de conseguir, como son la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Y luego los endpoints secundarios, objetivos secundarios, eran objetivos tan importantes como el paciente, que luego discurriremos por ello, como la progresión del dolor, la progresión por PSA, el nuevo evento esquelético o la necesidad de usar quimioterapia u otras alternativas terapéuticas. Como ven en esa gráfica, los brazos estaban perfectamente balanceados, fue un ensayo fase 3 perfecto en su diseño, y fíjense que hasta uno, no está el dato ahí, pero se lo puedo decir yo, que 1 de cada 5 pacientes eran pacientes mayores de 75 años. Y ya adelanto, aunque no venga ahora en este momento, decir que esa subpoblación de pacientes tampoco fue o tuvo una mayor incidencia de efectos secundarios. Es importante reseñar, yo no lo puedo hacer porque no va el puntero, no puedo enseñarles el puntero como haríamos si estuvieran ustedes aquí, que el 17% de estos pacientes tenían metástasis viscerales de inicio frente a un 14% en el ensayo Charted, el pivotal más importante del docetaxel, que el 50% de estos pacientes ya tenían dolor en una escala como el Brief Pain Inventory, el ítem 3, que es el que más usamos en oncología, importante al debut, y que, como he dicho previamente, solamente en el Charted, en el del ensayo pivotal más importante de 12, era el 66%, se consideraban pacientes de alto volumen, mientras que en Latitude, aplicando los criterios definitorios de alto volumen del Charted, curiosamente tenía más pacientes de alto volumen que el propio ensayo Charted, hasta un 82% de los pacientes. Bien, perdón, me he saltado. Esta es los 3 cortes temporales que se hicieron al ensayo. He de decir que en el primero de ellos, en octubre de 2016, ya se saltó el ciego, porque los resultados eran estadísticamente significativos y se permitió un crossover de la rama placebo que enfrentaba, como no lo he dicho antes, el análogo exclusivamente más un placebo a la rama de estudio, que era el análogo más el abiraterona con prednisona a 5 miligramos. Estaban, como ven, el último análisis se ha realizado en agosto de 2018 y a partir de ahí el fármaco fue aprobado por las agencias EMA y FDA. Esta probablemente es la diapositiva más importante y la que probablemente han visto en otros eventos médicos y aduce a las claras, diría yo, diferencias en supervivencia global que ofrece la rama estudio en rama amarilla frente a la rama de placebo. Es importante reseñar que este estudio, y ya vuelvo a la primera diapositiva, aumenta en 1 año y medio, en 17 meses, la supervivencia a un grupo que, como he dicho, inicialmente viven 3 años de media, es decir, que le estamos añadiendo 1 año y medio de vida a un paciente que le has dicho que va a vivir 3 años. Yo creo que eso es un dato muy importante y ojalá pudiéramos hablar de esto en todos los ensayos que se hacen en urooncología. Estamos acostumbrados a aprobaciones de fármacos en otras líneas que aumentan 2-3 meses de supervivencia. Esto es un aumento de supervivencia de 17 meses. Y me gustaría reseñar además otro dato que es las cifras en pequeñito, que es el tiempo de exposición en el brazo placebo, es el que estamos acostumbrados, es de 14 meses hasta que tienes que cambiar de línea, cuando el tiempo de exposición medio en el brazo estudio, en el brazo que llevaba abiraterona a 1000 y prednisona a 5 miligramos, es de
26 meses. Son pues prácticamente más de un año de tratamiento activo. Esto no se analiza normalmente en los ensayos, pero que un paciente se sienta tratado y en respuesta durante un año más, cuando va a vivir 3 años solo, es psicológicamente, créanme, muy importante en un paciente que tienes delante en el día a día. Y quizás si viajamos un poco más allá al paciente, he dicho al principio que le importa vivir más, pero también le importa vivir mejor. Sobre todo a la gente añosa, y pueden entender que en este subgrupo, en este escenario, tenemos muchos pacientes añosos que valoran mucho el alargamiento que produce la abiraterona con prednisona 5 miligramos en el tiempo que no aparece el dolor, en el tiempo de la progresión por dolor. Estas son, yo siempre le digo a los pacientes, que son metas volantes que tenemos que tardar lo más que podamos en llegar a ellas, al revés que los ciclistas, porque cuando se van pasando las metas volantes de la progresión al PSA primero, luego la progresión clínica, luego la aparición de dolor, te van quedando cada vez menos recursos para darles un soplo de optimismo a los pacientes, un soplo de confianza para poder superar esas metas volantes. Luego, estas diferencias que quedan tan frías en números, en tiempo a la progresión, tiempo a otro evento esquelético, tiempo al inicio de quimioterapia, son en el día a día muy difíciles de interpretar y no masticables por un paciente que va pasando esas metas volantes. Luego, un fármaco que nos alargue los tiempos a estas metas volantes realmente es lo que queremos en la clínica diaria. Y estoy en un simposio de Janssen, pero no tengo ningún reparo ni ningún interés especial tampoco en afirmar que la supervivencia libre de progresión 2, que es un término que hace 5 años nadie usaba, es un sello característico de Janssen, puesto que ha sido un endpoint muy controvertido, muy debatido entre nosotros los clínicos, porque si dependía de que esto suponía darle un tratamiento más precozmente o no, que si podía estar sesgado por ello. Al final, la supervivencia libre de progresión lo que contempla es todo el span del paciente desde que el paciente se randomiza en la primera línea, en este caso a abiraterona más hormonoterapia estándar y prednisona 5 miligramos, progresa a un resistente a la castración y se le da en segunda instancia un medicamento, como pueda ser 12 o pueda ser Xofigo o el que fuera, que se ha demostrado alarga la supervivencia en ese escenario de resistente a la castración, fíjense cómo la línea azul de arriba son 53 meses de supervivencia libre de progresión 2. Término nuevo que hay que aprender a masticar. Fíjense que solamente la progresión a la primera línea de abiraterona con hormonoterapia estándar, la línea negra, es más larga que la suma de la hormonoterapia en la línea de abajo, dijéramos clásica, con el análogo, llegando a resistente a la castración y dándole en secuenciación una terapia aprobada para aumentar supervivencia libre, pues solamente la asociación, la secuenciación con una terapia hormonal clásica es más corta en el tiempo que el tiempo de respuesta a abiraterona. Y si evidentemente comparas la supervivencia libre de progresión 2, las líneas azules de una rama estudio y una rama placebo, creo que incluso ópticamente llama la atención que esto pues es un muy buen fármaco para este escenario. Y como decía, este endpoint ha sido muy criticado en nuestras propias reuniones. Yo creo que hasta este estudio, que además es de un compañero valenciano, español y oncólogo médico, que ha demostrado en otro estudio que no tiene que ver nada con el escenario que estamos hablando, sino ya en resistentes a la castración, en un estudio de mutación para ver la posibilidad de inhibidores de PARP, han objetivado de una forma, en un estudio multicéntrico español, la importancia que tienen distintas progresiones clínicas, bioquímica, la primera progresión radiológica, la segunda progresión, y fíjense cómo la línea marrón es la supervivencia global, que al final, como decíamos al principio, es la que importa. Pero fíjense cómo en la gráfica de su derecha,
las líneas son más paralelas a la supervivencia global. ¿Qué quiere decir eso? Que la línea azul de la derecha, que es la que corresponde a la supervivencia libre de progresión 2, la que hemos estado hablando en la diapositiva previa, es mucho más paralela que la primera. ¿Qué quiere decir? Que probablemente aquí la relación es estadísticamente significativa y, por tanto, el debate que hemos tenido hasta ahora, de alguna forma, hemos de darle mucha importancia a ese endpoint y, de hecho, he de decirles que cada vez más las agencias reguladoras computan este dato de supervivencia libre de progresión 2 para la aprobación o no de determinados fármacos. Bien, pero el cáncer de próstata inexorablemente se va a hacer resistente a la castración y va a requerir segundas líneas que aumentan, como se ha demostrado en ese escenario con múltiples ensayos clínicos, todos ellos muy bien hechos, que aumentan la supervivencia global. Fíjense cómo en la rama que fue a abiraterona en el ensayo Latitude, un 29% de pacientes requirieron terapias que aumentaban la supervivencia global en segunda instancia frente a un 57%. O esto visto de otra forma dice que las diferencias que hemos obtenido de supervivencia global, supervivencia libre de progresión y todos los endpoints secundarios son pese a la aplicación de más del doble de terapias demostradas alargadoras de supervivencia global en segunda instancia, lo que le da, desde mi punto de vista, más fuerza a ese estudio. Y, por tanto, coincido con la conclusión del propio estudio Latitude que estos hallazgos refuerzan la asociación de abiraterona a 1000 miligramos día más prednisona 5 miligramos a la hormonoterapia clásica con análogos, como el standard of care, como la terapia gold standard o como quieran llamarla, para pacientes de cáncer de próstata metastásico de inicio de alto riesgo. Y yo me atrevería a decir que también de alto volumen, porque como les he dicho antes, no son exactamente igual las definiciones del Charted y del Latitude, pero se solapan en más del 80% de los casos. Bien, llegado a este punto y habiendo desarrollado este excelente ensayo clínico, vienen los metaanálisis, a los cuales he de reconocerles que yo no soy muy aficionado, porque siempre pienso que no están en el día a día, pero sí que nos dan una información bioestadística que hemos de respetar. Y se han hecho metaanálisis, como saben ustedes, de todos los colores y de todas las asociaciones. Yo me voy a presentarles a ustedes el metaanálisis en 2016 de los 3 estudios de docetaxel más hormonoterapia, que como ven en la gráfica de su izquierda, disminuyen un riesgo relativo de progresión del 34% en supervivencia libre de progresión frente al metaanálisis de los 2 ensayos de el abiraterona más prednisona, que disminuye el riesgo de progresión en un 55%. Fue otro metaanálisis un año posterior. Estos 2 mismos metaanálisis también analizan el endpoint de supervivencia global y, como pueden ver, también las diferencias son del 23% de disminución del riesgo de muerte en los ensayos con docetaxel, en los 3 ensayos con docetaxel, frente al 38% de los 2 ensayos con Avipred. Y mediante una metodología que yo tampoco domino, pero que, como he dicho, hemos de respetar porque es científicamente válida, como es la metodología bayesiana, en el que al final se compara una opción A o B y nos dicen cuál es la mejor. En supervivencia global nos dan que la probabilidad de que abiraterona sea superior en supervivencia global al docetaxel es del 87% y de la supervivencia libre de progresión hasta del 97%. Por lo tanto, el paciente, dijéramos que el primer objetivo, que quiere vivir más, se cumple y si nos atenemos a los datos que les he presentado y que puedo ratificar que se reproducen en la clínica de forma bastante objetiva, AVI presenta mejores datos que docetaxel. Pero también hemos de recordar que el paciente tampoco quería perder calidad de vida y esta es la segunda parte de la charla. En el propio ensayo Latitude viene acompañado de una cantidad
de cuestionarios y que grafican el dolor, la incidencia de efectos secundarios en todas las esferas vitales del paciente, pero quizá uno de los síntomas o uno de los problemas que más o que peor lleva al paciente es la aparición de dolor óseo generalmente o dolor local por progresión local del tumor. Y fíjense las diferencias en tiempo a la progresión del dolor tan espectaculares entre la rama estudio del Latitude y la rama placebo. Quedan muy claramente vistas en esa gráfica de Kaplan-Meier. O en esta otra del FACT, es un cuestionario de calidad de vida que es muy farragoso de rellenar, pero que luego se subestratifica en varias partes, y el FACT de próstata pueden ver en rojo hacia arriba es la mejoría de la sintomatología objetivada por ese cuestionario frente a la rama placebo, que sería el azul, que es pierde calidad de vida ateniéndonos a los resultados del FACT. Y cuando nos atenemos recurriendo otra vez a la metodología bayesiana, a un estudio comparativo de los resultados FACT, que lo hacen los dos estudios, del AVI frente al 12, fíjense que las diferencias de la gráfica azul de su izquierda es el Latitude, frente a la roja es el Charted, pues siempre es a favor del Latitude. Y cuando el dolor, que el criterio de color se invierte, puesto que hacia abajo es mejor, disminuye más con el Latitude que con el Charted a largo plazo. Si recurrimos otra vez a esta gráfica, no es por repetir el rollo que les he metido antes de la supervivencia libre de progresión, sino porque lo que viene detrás de la supervivencia libre de progresión 2 es esto, es la fase de sufrimiento, es la fase ya de muy mal control de la enfermedad, de necesidad de radioterapia antiálgica. Bueno, yo espero que en un futuro de necesidad de radiofármacos, de otro tipo de radiofármacos, terceras líneas, cabazitaxel, veremos las posibilidades de los inhibidores de PARP, del chofigo, etcétera. Pero realmente es la fase que yo digo de barrena o de sufrimiento, y que otros han llamado fase de miseria. Bien, llámenla como quieras, pero esa fase es horrible y clínicamente muy mal tolerada por los pacientes, unidades de hospitalización domiciliaria, etcétera. Fíjense cómo la diferencia en la flecha roja de una alternativa a otra se acorta prácticamente en 1/5 de los pacientes, hasta la muerte del paciente. Y estos son datos muy calientes del ASCO de este año, en los que, bueno, es quizá una característica que como farmacéuticos no tienen que conocer, pero que como clínicos el ir dirigidos en estas terapias siempre facilita mucho el qué hacer, cómo seguir estos pacientes, seguirlos todos igual, no. Bueno, el abiraterona no deja de ser un tratamiento de la esfera hormonal y por lo tanto, como saben, dependiente del receptor androgénico y de la síntesis de hormonoterapia, de testosterona, con lo cual la respuesta por PSA, igual que nos basábamos hace 15 años en la respuesta a los análogos, los niveles de PSA a los 3 meses o la cinética de caída del PSA nos valían para hacer seguimientos diferenciales, pruebas radiológicas sí o no, etcétera, pues con la asociación AVI-PRED también es más fiable la respuesta por PSA y que cuando se aplican otras terapias como son los citotóxicos, que la respuesta por PSA puede ser más difícil de interpretar. Probablemente es un comentario un tanto egoísta, porque esto no es importante para el paciente, pero sí para el clínico que sigue al paciente. Y dentro del ensayo del Stampede, que comparó docetaxel y abiraterona, pero en otros más escenarios, fíjense como endpoints clínicamente importantes para el paciente, como son el tiempo de respuesta bioquímica, el tiempo a la progresión de metástasis, pues también favorecen a la rama de la asociación AVI-PRED. Dentro de ese ensayo coincidió en el tiempo, es un ensayo multirama al que la rama estándar, que durante muchos años fue la hormonoterapia clásica, se le han ido añadiendo otros fármacos y luego hacen estudios comparativos, permitió durante un tiempo de X, que no me... Bueno, fueron 500 o 600 enfermos metidos en el mismo espacio temporal a
análogo más docetaxel o análogo más abiraterona prednisona, la comparativa de los parámetros de calidad de vida. El ensayo Stampin también metió pacientes no estrictamente metastásicos de inicio, sino N positivos, M ceros, y por tanto hay un global, que es lo que se refiere en la frase de arriba, en el que la diferencia en calidad de vida casi tiene 4 puntos, que es lo que se considera clínicamente relevante, pero cuando nos ceñimos a los 200 y pico enfermos exclusivamente metastásicos de inicio, sí que las diferencias entre la aplicación de docetaxel o de abiraterona prednisona fueron a favor siempre de abiraterona, y eso se grafica en la raya verde frente a la raya roja, que fíjense que durante en el primer año de docetaxel, que aquí, siguiendo el esquema Charted, son, si mal no recuerdo, 6 ciclos u 8, ahora no me acuerdo, el deterioro de la calidad de vida luego se recupera, la raya roja, pero siempre queda inferior a la raya verde y muy parecido al standard of care, que sería la raya más fina en negro. Con lo cual, bueno, yo creo que en cuanto a la segunda parte de la calidad de vida, los datos siempre son favorables a largo plazo a abiraterona y muy claramente muy diferentes durante el primer año de aplicación del docetaxel. Por tanto, volviendo al esquema de la charla, quieren vivir más tiempo, hemos visto el beneficio de la abiraterona y no quieren perder calidad de vida. Faltaría hablar de la toxicidad. Bien, la toxicidad que el propio ensayo Latitude nos da está reflejada en esta tabla, siempre son tablas farragosas de leer, pero quiero hacerles hincapié en que los efectos secundarios de este fármaco, al cual ya nos hemos acostumbrado a manejar en resistente a la castración, que son enfermos más deteriorados, pues son, créanme, fácilmente manejables incluso por un urólogo. No hace falta en la mayoría de los casos atender o hacer interconsultas a hematólogos o medicina interna o nefrólogos, porque son de fácil manejo en general y de muy baja tasa los grados 4. La hipocaliemia es muy fácil de manejar. Fíjense que la presencia de efectos grado 3 de la esfera cardíaca es un 3%. Bueno, yo diría que no son relevantes y que en cualquier caso no nos suponen una sobrecarga asistencial o una imposibilidad de manejar esto al urólogo que se dedica a la urooncología. En cambio, sí que también conocemos los efectos secundarios de la quimioterapia, son efectos secundarios hematológicos que conllevan a su vez, muchas veces, efectos secundarios que se complican con otras cosas infecciosas, sepsis, etcétera. Eso sí que a mí particularmente, llevo unos cuantos años, me da miedo, una neutropenia febril. De esto a veces se muere la gente, en hospitales oncológicos como el mío lo vemos. Aparte que el paciente sufre una alopecia, no en todos, pero en muchos casos, toxicidad ungueal, difícil de recuperar, neurotoxicidades difíciles de recuperar y sobre todo durante el primer periodo de tiempo, son 6 ciclos, me recordaba que eran 6 ciclos, ahora se lo ratifico, en hormonosensible, y el tiempo que tardan en recuperar esas toxicidades es aproximadamente de 1 año. Frente a toxicidades que sí, que puede ser que vayan con el paciente, pero que el paciente, como se adapta a su diabetes o a su hipertensión, a su manejo que va cambiando con el tiempo con unos fármacos u otros, pues son fáciles de manejar y en general no vitales, de complicación vital. Es una toxicidad que yo considero fácil y leve y fácilmente manejable. Por lo tanto, el tercer ítem que le pedíamos a un fármaco en este escenario, también vemos que con la abiraterona podemos cubrirlo de forma fácil y no especialmente recurriendo a grandes recursos ni a otros compañeros del hospital, etc. Bien, he querido darles una charla optimista porque realmente yo
llevo 25 años ejerciendo y de cómo manejaba yo el cáncer de próstata hace 25 años, ahora pues he de agradecer a toda la investigación clínica que se ha hecho tanto en el laboratorio como luego en estos ensayos clínicos que nos permiten hoy tener fármacos como la abiraterona y otros que nos permiten alargar la vida del paciente, nos permiten darles una mejor calidad de vida y nos permiten jugar con una toxicidad aceptable. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que a través del chat me quieran hacer todos ustedes. Vale. Bueno, pues de una forma tan atípica como es esto, parece un concurso de tele que pasan unas preguntas. Yo me han pasado que a través del chat me preguntan aquel paciente que debuta joven y con metástasis hepáticas, si no se sentiría más seguro dando docetaxel. Yo no he querido venir aquí a vender que abiraterona sirve para todo el mundo y en todos los escenarios, ni mucho menos. Evidentemente este es un escenario que en mi comité, que presido todos los miércoles, decidiríamos probablemente tener muy en cuenta el docetaxel, puesto que una metástasis hepática de inicio probablemente conlleva una mutación o una diferenciación de esa célula que ha hecho que tenga una metástasis hepática de inicio y probablemente el docetaxel sea una alternativa. Y me atrevería a más. Hoy por hoy tenemos la necesidad y la obligación, yo creo que de estudiar molecularmente ese cáncer de próstata, bien en la biopsia y si podemos en la propia metástasis, porque a lo mejor tendremos que darle quimioterapia, pero es que incluso igual no tenemos que darle docetaxel, sino otro tipo de como cisplatino, topósido, porque tengan de diferenciación o inhibidores de PARP o combinaciones que le hagan que probablemente haya quimioterapias más sensibles o con mejor respuesta al docetaxel. Por supuesto, en este escenario yo me plantearía también un paciente de 50 años con debut con metástasis hepáticas. Por supuesto que me plantearía el docetaxel. La siguiente pregunta, evidentemente en un ámbito de farmacéuticos tenía que venir esta pregunta, es si tengo en cuenta el coste en su elección. Pues sinceramente, mi respuesta es no, porque yo soy clínico, yo me bato con los pacientes. Yo quiero mi administración que permita, como permite en Alemania, como permite en otros países de nuestro entorno, que en el momento que la EMA, que es la agencia que nos regula a todos, basado en estudios como el que les he presentado y otros que no, por tiempo y por donde estamos, no hace falta presentar, pero todos ellos están bien diseñados y son científicamente válidos, no acabo de entender cómo en otros países la aprobación de la EMA permite dar estos fármacos y otros en otros escenarios que alargan vida, que mejoran calidad de vida y en mi país no. Yo no he de ser el que debata con el coste, es la administración. A mí la administración me ha de permitir usar las mejores herramientas, porque si es mi padre o es mi tío, es lo típico, siempre vamos a tender a darle lo mejor al coste que sea. Y creo que es injusto que estos fármacos no se aprueben inmediatamente y a veces tarden en tener precio tiempos tan largos como un año, año y medio, 2 años, y en otros países se están dando. Bueno, creo que estamos en un contexto, por eso estoy yo aquí solo hablando un poco, que me siento un poco ridículo aquí hablando yo solo en una habitación, en el que el sistema sanitario está sufriendo, se está resquebrajando. Pues esta es otra de las fracturas que tiene, es decir, no tenemos la misma sistema sanitario que tenemos en otros países, en el que la aprobación por la EMA conlleva directamente que este fármaco se pueda dar a un paciente. Se lo tendrán que ver los que administran la sanidad, no yo. Estaba esperando otra pregunta, pero las tengo que leer yo. En su experiencia clínica, ¿se ve un beneficio en calidad de vida tan marcado como parece en los ensayos? Claramente sí, es decir, y yo creo que aquí hay un poco de truco también. Permítanme decir que los corticoides se han usado clásicamente cuando no teníamos nada, hace 10-15 años, y un paciente venía con dolor o con fatiga o con abatimiento, porque el corticoide es euforizante. El corticoide mejora la sensación vital de un paciente
y aunque aquí se usa 5 miligramos en contra de los 10 miligramos en la fase resistente a la castración, yo creo que esto da un añadido al paciente. A 5 miligramos el corticoide no da problemas, se da en diabéticos sin ningún problema. Quizás si es un ulceroso crónico lo tienes en cuenta, pero tampoco es tan difícil el manejo del hueso. Todos estos pacientes, cada vez la urooncología y la oncología médica y la oncología radioterápica tiene más en cuenta la protección del hueso. En fin, yo creo que la calidad de vida de estos pacientes, cuando tú permítame la expresión, lo palpas lo mamas en la consulta, que es diferente. Este paciente puede seguir, como decía un compañero mío, navegando en su barco o incluso yendo en bicicleta, y eso es difícil en un paciente que tiene que recibir 6 ciclos de quimioterapia, es muy difícil. Probablemente se va a recuperar y al año pueda ir en bicicleta, pero ese año de los 3, 4 que vive, no va a poder ir en bicicleta ni va a poder. Y luego habría que descontar también el periodo de sufrimiento, que tampoco pueden ir en bicicleta. Con lo cual, la respuesta a esta pregunta que me hace el compañero, de los que no sé el nombre, si el beneficio en calidad de vida que les he demostrado del ensayo lo palpo en mi consulta diaria, pues mi respuesta es que sí, claramente que sí. Bueno, la organización no me pasa más preguntas del chat, con lo cual, si no hay más preguntas, yo doy por concluido esto. Me gustará en otra oportunidad, si las condiciones COVID nos lo permiten, conocernos personalmente y poder debatir de este y de otros aspectos del cáncer de próstata. Buenos días.